Vamos a ver Guaraní, va a comenzar el encuentro. Somos Tigo Sports, sintonizanos que todo va a estar bien. Silbato a la boca, pitazo inicial. Afuera pasa la historia, aquí ya arranca el juego entre Nacional Omaitá y Guaraní por la fecha 5 del torneo FEM. Para terminar la jugada, salida para el conjunto de Nacional, recuperando Franco. Meterá el centro, Franco. Servín de cabeza, gol. ¡Gol! De Guaraní. Lo hizo Servín. Cabeceó sola. Solita la dejaron, pero recontra sola en el área chica. Un centro que casi que sin esforzarse, sin saltar, en donde le conviene, pero si pueden los dos y si tiene sobre todo el plantel para afrontar ambos campeonatos. Totalmente. Pero son las complicaciones seguramente que quiso tener Chiquiarse. Avanza bien Guaraní, pelota al medio, Sánchez, gol. ¡Gol! De Guaraní. Sánchez, Daisy, en 23 minutos ingresando. La misma acción por la zona derecha. El primero fue un pase al segundo palo, ahora un pase atrás. El pase de la muerte para que Guaraní lo gane 2-0 en 23 y medio. Allí sale Barreto, se equivoca otra vez Barreto. En la salida, recuperando Guaraní. Franco, el remate de Franco, ¡qué golazo! ¡Gol! De Guaraní. Luz Franco, pero qué golazo. Parecía que la jugada se disolvía, parecía que la jugada terminaba. Giró, remató y a los 30 minutos Guaraní lo gana por 3-0. Y todos teníamos la sensación de que iba a perder primero por el desorden y luego porque tenía mucha gente enfrente. Avanza Guaraní. Insiste Guaraní con Servín, dejando por el medio para Sánchez. Pelota para Daniela, define Daniela. Excelente. Daniela, qué golazo. ¡Gol! De Guaraní. Daniela González, qué golazo. A los 14 minutos del segundo tiempo dibujó esta obra maestra dentro del área para marcar el cuarto y para que esto comience a ser goleada. Señoras y señores, final del partido. En Luque ganó Guaraní 4-0 a Nacional Humaitá.